Y Diana León. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Golpe de efecto en el gobierno. El presidente Lenín Moreno llamó a consulta popular por decreto y prescindió del dictamen de la Corte Constitucional por haber rebasado el plazo para pronunciarse. Es la noticia del momento. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Los decretos fueron entregados hoy mismo por parte de la secretaria jurídica de la Presidencia al Consejo Electoral, que deberá convocar a la consulta dentro de los próximos 15 días y organizarla en 60. Aquí empezamos con Directo a la Consulta. La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Joana Pesantes, llegó al Consejo Nacional Electoral junto a la vicepresidenta Alejandra Vicuña y a un grupo de ministros y altos funcionarios del gobierno con los decretos en mano. El cual dará el procedimiento que corresponde conforme a la Constitución y el Código de la Democracia y será puesto en conocimiento del Pleno de este Consejo. El secretario del CNE recibió los decretos 229 y 230. Mediante los cuales el presidente Moreno dispone al Consejo Nacional Electoral la realización de la consulta popular en base al último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dice con toda claridad el último inciso del artículo 105 que tienen 20 días para resolver. Ustedes entenderán que desde el 2 de octubre que se presentó esto, el 5 de octubre fue que ya abocaron conocimiento, hasta esta fecha han transcurrido en demasía los 20 días. Por tanto, el dictamen, como tal lo dice la ley, se considera un dictamen favorable. Con lo cual, todo lo actuado por la Corte Constitucional desde el 2 de octubre, cuando recibió el pedido del Ejecutivo, hasta este miércoles que recibía en audiencia a varios actores políticos y sociales que habían interpuesto recursos de amicus curiae, quedó sin efecto. Así que lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validez alguna. La vicepresidenta Alejandra Vicuña recordó que esta atribución presidencial frente a la demora de la Corte Constitucional ya tiene precedente, que lo utilizó el expresidente Correa cuando la Corte se demoró en calificar la consulta para la Concordia, cuya población debía decidir si forma parte de la provincia de Esmeraldas o de Santo Domingo de los Áchilas. Precisamente basándose en el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, no solo que está apegado a derecho como no puede ser de otra manera, sino que efectivamente es una respuesta responsable del presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a una exigencia ciudadana que a lo largo y ancho del país ha exigido, ha exhortado que la Corte Constitucional se pronuncie con la celeridad que lamentablemente hemos visto no ha sido cumplida. Los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, también divididos por la pugna interna de Alianza País, no aparecieron durante la entrega de los decretos, pero serán ellos quienes deben organizar la consulta popular por disposición presidencial. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En la Asamblea Nacional las reacciones fueron inmediatas. Desde la oposición y la facción morenista de Alianza País avalaron la legalidad de los decretos ejecutivos, mientras 23 legisladores del sector correísta anuncian acciones legales. Fue así como reaccionaron los asambleístas del ala correísta de Alianza País al conocer el decreto del presidente de la República mediante el cual convoca consulta. En medio del debate de la ley económica urgente, abandonaron durante varios minutos el pleno. Para analizar lo que se anuncia como una decisión del Ejecutivo. Ellos además calificaron la decisión presidencial en estos términos. Estamos a vísperas casi que de una dictadura en este país. Esto podría permitir un golpe de Estado. ¿No lo hizo ya hace años el expresidente Correa también respecto a una consulta? El presidente Correa siempre ha respetado la institucionalidad. Del otro lado, legisladores que apoyan la gestión del primer mandatario y también asambleístas de oposición ratificaron la legalidad de esta decisión. El presidente de la República puede exhibir la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para hacer directamente la convocatoria a la consulta popular. En la Corte Constitucional lo único que tiene como protección es el reglamento de sustanciación de procesos que le permite correr los plazos. Entre la ley y el reglamento prevalece la ley
dicho por muchos abogados y constitucionalistas, los plazos que tenía la Corte Constitucional para pronunciarse ya han rebasado los límites. Está en su derecho en hacerlo, convocar a una consulta popular. Sin embargo, los 23 legisladores de la facción correísta no tardaron en anunciar que tomarán acciones legales dentro y fuera del país e inclusive amenazaron el cargo presidencial. El presidente de la República se estaría arrogando funciones que no tiene, con lo cual también desde la Asamblea Nacional podríamos iniciar un juicio por destitución. Ella también justificó que a su criterio no aplica la jurisprudencia que en el 2011 sentó el expresidente Correa al convocar a consulta mediante el decreto 946 porque transcurrieron los plazos de la Corte Constitucional. No son ni siquiera consideraciones iguales, ni de fondo ni de forma. Además, ahora los legisladores de la facción correísta cuestionan una posible prórroga por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y anuncian acciones desde el Consejo de Participación Ciudadana. Así lo advirtieron los 23 legisladores que se autodenominan de principios. El día de hoy fenece formalmente el periodo para el cual fueron electos. Pedimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se proceda al reemplazo legal e inmediato el día de mañana de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. También piden que la Corte Constitucional se pronuncie. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 2 constitucionalistas y un ex juez de la Corte Constitucional analizan la acción del presidente Moreno. Coinciden en que el pedido de consulta directo se efectúa dentro del marco constitucional. El artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que la Corte Constitucional tiene 20 días para emitir un dictamen sobre la solicitud de consulta popular, tomando en cuenta que el pedido fue oficializado el 2 de octubre. Estos constitucionalistas coinciden en que el tiempo de la Corte se terminó hace rato. Han transcurrido casi por el doble. El término se venció el día 30. Ambos aseguran que el plazo no se ve condicionado de ninguna forma por los cientos de amicus curiae que fueron presentados. Argumentos también compartidos por el ex juez de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo. Pudieron incluso haber omitido escuchar los amicus curiae. No es obligación. Tenía que haber agotado todos los recursos humanos, logísticos, trabajar feriados de noche, el tiempo que sea necesario para cumplir los plazos. Y al no pronunciarse ni a favor ni en contra, el mismo artículo señala que se entiende se ha emitido un dictamen favorable, lo que respalda la acción del presidente Moreno. Por eso el presidente está haciendo lo correcto. Está actuando dentro del marco legal y constitucional. Ahora la pelota está en la cancha del Consejo Nacional Electoral, que tendrá 15 días para convocar a la consulta y otros 60 para hacerla efectiva. Sin consultarle a nadie, sino que ya inmediatamente, de puro derecho, tienen que convocar a consulta popular. Así de fácil sería si al interior del organismo no hubiese también convulsión política. Ahí hay una rencilla interna, pero por supuesto que lo puede afectar. Pese a esto, cruzada la instancia de la Corte Constitucional, lo cierto es que no pueden tocar las preguntas del Ejecutivo ya. Por lo que el borrador de dictamen sobre las preguntas de la consulta y la reunión de la Corte para tratar el tema, agendada para el 5 de diciembre, ya no tiene ningún valor legal ni vinculante. Carlos Acoto, 24 horas. Organizaciones sociales respaldan la decisión de Lenín Moreno de convocar directamente a la consulta popular. Aseguran que eso es lo que quiere la mayoría de sectores a los que representan y que se sumarán a la campaña por el sí. Inicialmente se habían convocado para exigirle a la Corte que dé paso a la consulta, pero ya no era necesario. Y finalmente marcharon para decirle al presidente de la República que aplauden su decisión de convocar directamente. Ya estaban cansados de la espera, dicen los representantes de las organizaciones sociales. Lenín Moreno viene tomando posiciones y es precisamente ese uno de los pasos que veníamos exigiendo. Combatir toda instancia que se oponga al clamor popular. Nosotros los trabajadores de la salud estamos siempre con la consulta popular para que el pueblo sea el soberano que decida. Que la eliminación de la reelección indefinida no conste en las preguntas era lo que más les preocupaba. No nos olvidemos que cada uno de los magistrados de la Corte Constitucional tiene su pasado, ¿no? Que ya hicieron un pronunciamiento sobre el tema de la reelección indefinida para dar paso a las enmiendas constitucionales que se le hizo vía asamblea y no por consulta popular como la gente lo quería. Entonces ya se esperaba una respuesta en ese sentido.
cumplido. Este representante del Observatorio Ciudadano también cuestiona la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Hay veedurías ciudadanas que han señalado una serie de falencias en los concursos realizados para elegir autoridades de control que tampoco han sido tomadas en cuenta. Pero ahora esas preguntas, al igual que las otras 5, están garantizadas. Lo que sí dejan claro desde los sectores sociales es que ellos no están comprometidos con este gobierno, respaldarán lo que consideren adecuado. Nosotros hemos dicho, respaldamos algunas acciones, como es el tema de la consulta popular, porque somos los trabajadores y el pueblo quienes tenemos que decidir. Insisten en que en el tema consulta el apoyo será hasta el final. Incluso están dispuestos a acompañar en las calles la campaña por el sí. Entonces ahorita él está diciendo que el pueblo decida lo que quiere. Y es así como el espaldarazo a la consulta de Lenín Moreno continúa por parte de las organizaciones sociales. Dayana Monroy, 24 horas. Pero antes del pedido del presidente, la Corte Constitucional tenía previsto analizar el informe preliminar que la jueza Tatiana Ordeñana elaboró. Conozcamos quién es la jueza que analizó 5 de las 7 preguntas. La eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana están dentro de este dictamen preliminar. Ella es la jueza que lo elaboró. A Tatiana Ordeñana le tocó analizar el futuro del organismo donde inició su vida pública. Formó parte del primer Consejo de Participación Ciudadana. Fue una de las candidatas propuestas por el expresidente Correa y estuvo entre la mayoría de los consejeros, a los que se les consideraba afines al oficialismo. Trabajó también con Gustavo Yalc, fue asesora del exministro Ricardo Patiño y directora del ex-INFA. Su paso por el Consejo de Participación Ciudadana fue de apenas 2 años, pero ya se cuestionaba la designación de las autoridades de control que se comenzaban a elegir desde el organismo, por lo que su paso a la Corte Constitucional también fue señalado. A Ordeñana en agosto del 2016, cuando ya era jueza constitucional, la vimos posando el día de su matrimonio en el Palacio de Carondelet. El expresidente Rafael Correa presidió la boda ese día. A su lado en la fotografía su esposo, Héctor Navas, miembro del Consejo de Educación Superior. Tatiana Ordeñana forma parte de la Corte Constitucional desde el 2012. Según la propia página web del organismo, un juez de la Corte percibe un salario mensual de $6.122. Su registro de viajes demuestra que ha salido del país en los últimos 2 años al menos 14 veces. El destino generalmente España y Estados Unidos, pero también ha visitado República Dominicana, Panamá, Paraguay, Colombia, Chile y Costa Rica. Según este mismo registro, su último viaje lo hizo el pasado 6 de noviembre a Europa. 15 días antes, a sus manos, ya habían llegado las preguntas de la consulta, de las que debía dar dictamen. Dayana Monroy, 24 horas. Cientos de personas participaron en una marcha convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores en apoyo a la consulta. Según dirigentes, la decisión de llamar a la consulta responde al pedido del pueblo. Con consignas en contra del expresidente Rafael Correa, del presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, y cánticos a favor de la consulta popular, dirigentes sindicales marcharon hacia la Corte Constitucional para reclamar, según ellos, la poca celeridad al ejecutar ciertos procesos. Ellos han protegido a la corrupción, que ellos no han hecho justicia en el país, y las demandas venimos desde el 2011 y no le han dado paso. No solamente que es incapaz, sino que sirve a intereses de Rafael Correa. Frente a ello, tienen pedidos puntuales. La salida de todos los jueces de esta Corte. ¡Sí a la consulta! Apoyan la decisión del presidente Lenín Moreno al enviar decretos para la realización de la consulta popular. Ya era hora que esta sea convocada por decreto ejecutivo. El presidente Lenín Moreno recoge una aspiración, un pedido del pueblo ecuatoriano, de los trabajadores. Entre otros pedidos, exigen una lucha frontal contra la corrupción y el pronunciamiento del presidente en asuntos de coyuntura. El señor Richard Espinosa tiene que salir inmediatamente del IES y tomar medidas para recuperar nuestro patrimonio. Dicen que si sus pedidos no son tomados en cuenta por el Ejecutivo, seguirán recorriendo las calles para ser escuchados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El avance en la consulta popular genera esperanzas de recuperación en el sector de la construcción. En el texto se preguntará al pueblo si está a favor de derogar la ley de plusvalía.
Un paso más para volver a las urnas. El anuncio del presidente Lenín Moreno de convocar a la consulta popular mediante 2 decretos y no esperar más la respuesta de la Corte Constitucional da optimismo al sector de la construcción. Y es que el texto consultará: ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía? Ley que, según uno de los representantes del gremio, ha sido nefasta para la actividad desde su anuncio a mediados de 2015. Si la base legal existía, el presidente tenía que mostrar liderazgo, que es lo que nosotros esperamos del primer mandatario. Demos cifras. En mayo de 2015 el BIES dio hipotecarios por más de 89 millones de dólares. Un año después, ya con la ley, la cifra bajó a 80.8 millones y a mayo de este año se redujo a 77.9 millones de dólares. En el sector inmobiliario también manejan números poco favorables. En junio de este año las reservas inmobiliarias cayeron un 9%. En julio también descendió a menos 9.1%. En agosto la bajada fue menos, pero aún no entra en cifras positivas. Y de la construcción ni hablar. El 40% de las obras programadas se paralizaron y más de 100.000 empleos se perdieron. Y no solamente de obras paralizadas, sino también de todos los bienes y servicios que se generan alrededor de esta actividad. El alcalde de Guayaquil también se pronunció sobre la necesidad de eliminar la ley de plusvalía, pero dijo, se necesita más. Con el solo hecho de mencionar que va a haber una consulta y de que se va a derogar la ley de plusvalía y se ha reactivado la industria de la construcción. Es la expectativa. ¿Por qué? Por la expectativa. Claro. Porque la economía no es solo racional, también es emotiva, es psicológica. Quienes están en contra de plantear la eliminación de la ley de plusvalía en la consulta popular argumentan que esta debe pasar primero por el Pleno de la Asamblea. Joana Ramos, 24 horas. Atención, al final de la tarde el Consejo Nacional Electoral informó que el presidente del organismo, Juan Pablo Pozo, deja el CNE. Mediante un comunicado de prensa se anuncia que Pozo termina sus funciones de presidente y consejero del organismo rector del sufragio, luego de cumplir con las funciones que asumió justamente hace 6 años. Será el Consejo de Participación Ciudadana el organismo que defina el reemplazo de Juan Pablo Pozo. Y en mi caso es una decisión personal, cumplimiento de un periodo constitucional. Aquí no cabe ningún tipo de especulación sobre renuncia alguna, sino más bien es reconocer que hay un periodo que establece la Constitución, 6 años. Se ha hablado mucho del tema de los últimos días, de la consulta popular, de los problemas en Alianza País, y que eso fue tal vez el detonante para que usted tome esta decisión. ¿Es posible que haya sido Mire, así? en lo absoluto, se genera una serie de especulaciones. Por tanto, esta es una decisión personal, importante, meditada con mi propia familia, pero tomada desde hace algún tiempo, es decir, nosotros en ningún momento estuvimos discutiendo la posibilidad de una prórroga. En medio de los conflictos internos del movimiento Alianza País, el oficialismo se unió para votar a favor de la ley económica urgente. Con 71 votos fue aprobado ese proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que habría tenido cambios en un 65%. Como un texto que se pudo recomponer, los legisladores votaron la ley económica urgente, aunque sin incluir en este proyecto el traspaso del dinero electrónico a la banca privada, un pedido del Ejecutivo. Y a pesar de que contamos con un mal instrumento, legislamos tratando de encontrar lo bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor de que se implementen los medios de pago si ya lo estamos haciendo? ¿Por qué no podemos seguir incrementándolo? El debate se centró principalmente en este tema, con el cual los asambleístas de las distintas tendencias hablaron de memoria histórica en el ámbito financiero. Ya es hora, después de casi 7 meses, que el gobierno nacional asuma sus responsabilidades. Señores, señoras asambleístas, nos llegó un proyecto de ley realmente malo, pésimo, reconocido por todas las bancadas. Su mejor esfuerzo, en realidad, ha sido un fracaso para los ecuatorianos. La memoria histórica también recordará que durante los últimos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana se han dado todos los casos de abusos sexuales a niños. Como en otras sesiones, durante el debate hubo pequeñas reuniones en las distintas bancadas, desde las que los legisladores defendían sus postulados. De fondo la ley no es de reactivación, de fondo la ley mantiene los elementos de recaudación para sostener esa proforma presupuestaria. Hay un importantísimo respaldo a todo lo que tiene referencia a los emprendimientos. El bloque oficialista dijo tener la convicción de entregar una ley mejorada con esfuerzos al interior de la comisión y con consensos. Sin ser una maravilla, se ha logrado recomponerla
Se ha logrado rescatar importantes conceptos como aquel de proteger a la clase media. Sobre el traspaso del dinero electrónico, se espera que este se incluya en el veto presidencial, tras el cual la Asamblea no contaría con 91 votos para ratificarse en el texto que en segundo debate fue aprobado en el Pleno. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y tras varias suspensiones de la sesión, el Pleno de la Asamblea aprobó con 71 votos afirmativos y 20 negativos la proforma presupuestaria 2018 que asciende a más de 34.800 millones de dólares. Esta tuvo críticas y cuestionamientos debido al gasto corriente y a lo que los legisladores, algunos de ellos, calificaron de falta de austeridad. El monto de la proforma representa una reducción respecto de la proforma del año pasado de un 5,34%. Más noticias, amigos. Dentro del juicio contra los 9 procesados por asociación ilícita, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass y su tío, vinculados con la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país, la Fiscalía ha presentado abundante documentación que respalda su teoría del caso. En el 6º día de audiencia se exhibieron los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contratos de obras emblemáticas en Ecuador y la investigación a Odebrecht proporcionada por Brasil. Por tal motivo, esa documentación que es de Odebrecht y que fue enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos carece de fuerza probatoria porque además no menciona a nadie. Eso no prueba ninguna asociación ilícita ni sobornos. El caricaturista Javier Bonilla Bonil presentó su libro Prohibido Olvidarme en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. En una amena conversación con nuestra compañera Yaneli Nostroza describió el proceso para dibujar sus caricaturas. Además, relató cómo enfrentó el proceso judicial en su contra y la forma en que escogió las 200 caricaturas que contiene su libro, entre miles que ha dibujado en los últimos 10 años. Bonil aseguró que su libro responde al mandato que recibimos los ecuatorianos de prohibido olvidar. 10 años, ¿no? Y en donde al comienzo era de distinta, Rafael Correa estaba buen mozo, ¿no? Y al final, yo no sé, siempre todos los presidentes terminan desdibujándose. No me preocupo yo en dibujarles, sino ellos solo se van desdibujando, ¿no? ¿A quién le falta caricaturizar? Bueno, veamos cuántos presidentes más nos toca soportar. ¿Qué falta por caricaturizar? Todo, a pesar de que se repiten los mismos vicios, los mismos defectos, la misma crisis que vamos a vivir, ese círculo vicioso, ¿no? Al pie del monumento a Eugenio Espejo, en la 24 de mayo de Quito, se realizó el lanzamiento del libro La década perdida, que reúne al menos 102 artículos periodísticos escritos durante el gobierno de Rafael Correa. El libro está a la venta en todas las librerías del país y cuesta $25. Este libro cuenta los principales acontecimientos políticos que marcaron la historia del país. Este libro es un tributo al periodismo ecuatoriano, a su fidelidad al oficio, a su coraje moral para soportar una década que fue complicada tanto para los periodistas como para las empresas de medios, ¿no? Es que es un espejo donde podemos contemplar lo que sucedió a lo largo de la década, pero también es una herramienta conceptual que te permite entender qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo, cuándo pasó, cuáles son las consecuencias, que eso es parte de la naturaleza misma del material de que está hecho. Tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres tú. En la iglesia de la Merced se realizó el tradicional Te Deum por las fiestas de Quito. A la Eucaristía de Acción de Gracias asistió el alcalde Mauricio Rodas, acompañado de autoridades del municipio y estudiantes. Desde 1965 se decidió realizar anualmente esta misa en la que se entrega ofrendas en agradecimiento a la Virgen de la Merced, protectora de Quito. Este es uno de los eventos principales de las fiestas de fundación. Ha sido reconocida internacionalmente. Y hoy visitamos un barrio tradicional de Quito que guarda mucha historia. En las fiestas de la capital visitamos San Blas, donde sus calles, sus casas y la iglesia datan del siglo XVII. Su nombre es muestra de la devoción al obispo San Blas,
de quienes vivían en la zona. Este tradicional barrio ubicado en el centro histórico nació como un caserío de paso en el camino que llevaba desde Quito hacia la costa. Es un barrio que en su momento está fuera de lo que es la ciudad española, ¿no? Vendría a ser un barrio de indios junto con San Sebastián y con San Roque, ¿no? Está pegadito a la ciudad para que los indígenas que laboraban en la ciudad residan ahí. La iglesia del sector es una de las más antiguas de Quito. Su estructura definitiva data del siglo XVII. Es diferente al resto de las iglesias del centro histórico, no tiene esta ornamentación fabulosa en piedra del barroco, porque precisamente es una iglesia tipo doctrina, es una iglesia doctrinera que se alzaban en los campos, por ejemplo, para la catequización de los indígenas. Doña Elena ha vivido en San Blas durante 16 años. Ella nos cuenta los cambios que han ocurrido con el paso del tiempo. Por ejemplo, este parque y el de abajo es nuevo. Abajo era la Plaza Arenas, que se llama ahora y que está en la Vargas, era allí, hasta que se produjo un incendio. Los vecinos nos dicen que quienes viven aquí son gente amable. Las veces que hemos necesitado colaboración con algunos vecinos, siempre han estado prestos a darnos su mano. Nosotros aquí en San Blas tenemos lo que es la iglesia, la pileta, podemos subir a Lichimbía, que cuenta con un parque súper grande y hermoso. Para comer en Atola es muy tradicional, los caldos de 31, las tortillas. San Blas, una de las primeras parroquias eclesiásticas de Quito, fue fundada en 1571.